Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados profesores. Un cordial saludo de parte de la parte académica de la Fundación Ayudemos. Hoy queremos traerles esta hermosa capacitación que es una introducción a lo que tiene que ver con educación inclusiva y además con el primer paso para la construcción del PIAR, que es la valoración pedagógica. En ese orden de ideas estamos fundamentando toda esta información que está aquí en las orientaciones para promover la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad en el sistema educativo del Ministerio de Educación Nacional. Por eso invitamos a que puedan visitar estos documentos orientadores donde se encuentra y se enmarca toda la información de que el Ministerio de Educación nos exige como instituciones oficiales. La educación como derecho está orientada a el desarrollo de las capacidades y habilidades que permitan al ciudadano, al joven, al niño, independientemente de su condición, bien sea con discapacidad o sin discapacidad, a lograr condiciones de bienestar y alcanzar un nivel de vida digno. La educación es un pilar fundamental para que se logre el desarrollo humano integral. La educación inclusiva tiene que ver con la eliminación de las barreras que impiden el logro del objetivo ya mencionado. Debe considerar una planeación, así como una evaluación que se centre en lograr que las personas alcancen su máximo potencial. En ese orden de ideas, queríamos compartirles algunas problemáticas relacionadas con la deserción escolar en el ambiente académico y que tiene que ver particularmente con los estudiantes con discapacidad. Algunas de las situaciones que llevan a que los niños deserten o se salgan de la escuela tiene que ver con la complejidad del sistema educativo, con los desencuentros que tienen, ya bien sea con maestros, con otros compañeros o incluso en medio de su familia, situaciones sociales y económicas, situaciones familiares, dificultades de tipo personal e inconvenientes con la institución. Para lograr más permanencia y menos deserción, lo ideal es identificar y minimizar las barreras en el entorno educativo, diversificar la práctica pedagógica que tenga que ver con motivar, percibir, expresar, ni que mencionar la cualificación de la práctica pedagógica. Este punto es importante porque es una de las mayores demandas de los maestros. En general, los maestros asumen la posición o generalmente cuando estamos en, digamos que con los encuentros con los docentes, nos dicen, sí, lo que pasa es que hablan de inclusión y los chicos llegan a las aulas, pero nosotros no estamos preparados, no tenemos el conocimiento, nadie nos dice cómo hacerlo. Esa es una de las misiones de la Fundación Ayudemos, tratar de darles luces y orientaciones generales para que ustedes puedan de alguna manera contextualizar o aterrizar a su contexto las necesidades de los estudiantes, poder decir qué didácticas o qué prácticas pueden ser útiles para desarrollar las habilidades y las capacidades de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Fortalecer alianzas intersectoriales. Recordarles que en el sistema educativo no estamos solos. En el sistema educativo también nos acompañan otros sectores que encontrarán a las instituciones educativas como un nicho de trabajo. Entre ellos tenemos sector salud, también tenemos entidades de protección como el ICBF, entre otros programas que encuentran en las escuelas un punto de partida para darle el acceso a los beneficios y a la oferta administrativa. Promover el desarrollo del aprendizaje y la participación, realizar los apoyos y ajustes razonables. Cuando hablamos de apoyos y ajustes razonables, aquí estamos hablando particularmente del PIAR, ¿cierto? Ese documento que de alguna manera o de otra se ha convertido para algunos en la posibilidad de encontrar estrategias o herramientas para poder alcanzar esos objetivos de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes con discapacidad o con algún trastorno. Y para otros, quizá un obstáculo porque no sabemos cómo acceder o cómo resolver las preguntas o las acciones que están propuestas dentro del formato PIA. Reconocer y valorar la diversidad. Este objetivo de reconocer y valorar la diversidad es un objetivo que se construye y es procesual, porque no vamos a reconocer y valorar la diversidad en tanto tengamos desconocimiento de ellas. Vamos a continuar. En el marco de la educación inclusiva, ya les mencionaba que había un documento orientador de las técnicas administrativas y pedagógicas para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad. En este mismo video les vamos a dejar algunos enlaces de estos documentos que son de dominio público y que obviamente pertenecen a toda esa información o ese conocimiento que desde el Ministerio de Educación se ha estructurado para que los maestros tengan acceso de manera general.
Es importante recordar algunas normativas que fortalecen o son la base de toda esta dinámica institucional de inclusión. Entre ellos tenemos el decreto 1421 de 2017, que nos habla al respecto de cómo desde la gestión educativa y escolar se garantiza una educación inclusiva y de calidad. Algunas de las acciones que proponen para los establecimientos educativos públicos y privados tienen que ver con contribuir en la identificación de signos de alerta en el desarrollo de una posible discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? No solamente esperar que el padre de familia nos traiga el diagnóstico. Muchas veces los maestros son los primeros en darse cuenta de que el estudiante está presentando algunas dificultades para aprender, para socializar, para comunicarse, entre otras. Y es una responsabilidad o una corresponsabilidad anunciar este tipo de alarmas a los padres de familia a través de nuestros orientadores escolares, a través de nuestros coordinadores, de tal manera que los padres de familia puedan activar una ruta desde el sector salud y los niños sean atendidos y obviamente reciban esa atención en salud que requieren para poder alcanzar esa vida digna de la que hablamos al principio de la presentación. Reportar en el CIMAT a niñas, niños y adolescentes al momento de la matrícula, el retiro o el traslado. El sistema de matrícula, el sistema de información de matrícula, nos permite mantener o reconocer a los niños que se mantienen dentro del sistema educativo. Eso es un gran avance, pero además de eso, nos está abordando una arista diferente que tiene que ver con la inclusión. De esa forma, los niños no pueden pasar desapercibidos de una escuela a otra sin una historia, sin un diagnóstico o sin una valoración pedagógica realizada. Poder clasificarlos o caracterizarlos más bien dentro del CIMAT ayuda para que los niños, si son movidos por situaciones familiares o externas, puedan digamos que recibir la atención que requieren desde el primer momento de la matrícula. Incorporar el proceso de educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje. El PIAR y el diseño para el aprendizaje no son, digamos, contrarios, no son elementos contrarios. Tanto el PIAR como el diseño universal para el aprendizaje se complementan. El diseño universal para el aprendizaje, ya lo veremos mucho más adelante en otras capacitaciones, tiene que ver con esa organización y gestión académica que les permita entender y comprender, o más bien pensar en toda la diversidad de nuestros estudiantes, sus ritmos de aprendizaje, sus formas de percibir la información para todos, o sea, antes de llegar al aula. El maestro ha pensado en todas las posibilidades y lo aborda todo, reconociendo cuáles barreras pueden existir en su entorno. De esta forma, pues se vuelve menos, digamos, menos necesario el PIAR, pero seguramente habrá estudiantes que aún utilizando diseño universal para el aprendizaje requieren la construcción de ajustes razonables. Crear y mantener actualizada la historia escolar de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que hablamos. Disculpa que te interrumpa. Adelante. Está una persona esperando acceso para ingreso. Ok, vamos a darle rápidamente el ingreso. Listo, bueno. Entonces les decía, crear y mantener actualizada la historia escolar de los niños y las niñas tiene que ver muchísimo con lo que hablamos del reporte ACIMAT, pero también la construcción de la construcción del PIAR, la actualización del diagnóstico. Muchas veces a los padres de familia nos llevan un diagnóstico una vez, pero nuevo nunca nos envían si el niño fue a terapia, si no fue a terapias, cómo ha avanzado en su proceso terapéutico. Esas son informaciones que es importante ir actualizando año a año. También proveer las condiciones para que se elaboren los planes individuales de ajustes razonables, garantizar el cumplimiento de los PIAR y los informes anuales de competencias desarrolladas, establecer una conversación permanente, dinámica y constructiva con la familia y el acudiente de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, revisar el sistema institucional de evaluación y de los aprendizajes, adelantar procesos de formación docente, promover el uso de ambientes virtuales accesibles para personas con discapacidad. Este punto es un punto, digamos que es una barrera que tenemos a nivel institucional, porque muchas instituciones educativas no tienen en estos momentos ambientes virtuales para los niños sin discapacidad. Es ahora, imagínense, acceder a estos ambientes virtuales para los niños con discapacidad. Sin embargo, el reconocimiento de estas exigencias nos permiten generar esas recomendaciones para las secretarías de educación.
ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de promoción y prevención para evitar casos de exclusión o discriminación en razón de la discapacidad de niños, niñas y adolescentes. En este punto quiero detenerme porque una de las, digamos que una de los comentarios que escuchamos generalmente es: ¿cómo es posible que un niño con discapacidad esté en un aula donde los demás niños no tienen discapacidad? Y eso utilizando yo términos más adecuados. Pero la pregunta es, si un niño con discapacidad no se relaciona y no socializa con personas sin discapacidad, ¿cómo va a acceder a la vida laboral? Si, por ejemplo, solo se relaciona con niños o niñas con discapacidad, cuando él llega llegar a una empresa donde hay personas sin discapacidad, ¿cómo va a aprender a relacionarse? ¿Cómo va a aprender a socializar con estas personas? Y viceversa, ¿cómo las personas sin discapacidad vamos a aprender a relacionarnos, a aceptar y a respetar y a conocer las necesidades de las personas con discapacidad? No solamente es un aprendizaje y es una socialización para los niños en condición de discapacidad, sino también para las personas que no tenemos discapacidad, porque las situaciones y las barreras que tienen que ver con las ideas o las, digamos que concepciones eh, o imaginarios de las personas también limitan el desarrollo de los demás. Y así como hay libertades para todos, libertad de expresión, que nuestros jóvenes la usan de manera muy fluida, libertades de pensamiento, de religión y de creencia, también existe la libertad para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de manera amplia en su entorno. Entonces, las barreras en el entorno educativo nos hacen pensar que la atención educativa a las personas con discapacidad debe estar enfocada a la eliminación de las barreras existentes. Esto lo nos menciona la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay algunos imaginarios que generan esas barreras. Por ejemplo, que los niños y las niñas con discapacidad no aprenden, ¿sí? Esto es una percepción errada. Incluso las personas sin discapacidad tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Cualquier maestro da fe de esto. En una aula de clase, cada niño tiene un ritmo distinto de aprendizaje. Por eso es importante generar sensibilización con docentes y familias para incluir a nuestros niños y a niñas, niñas y adolescentes en el proceso educativo, entendiendo que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Todos los niños o adolescentes con discapacidad requieren los mismos apoyos y ajustes. Es muy lamentable que en este proceso que hemos llevado nos hemos encontrado con docentes que mandan a hacer los PIA, por ejemplo, o que tienen los mismos ajustes razonables para todos los niños. Es decir, copiamos y pegamos, no reconociendo la individualidad y la particularidad del niño. Si ustedes como maestros, o si nosotros más bien como maestros sabemos que para planear una clase para grado 6.1 deben haber variantes para grado 6.2 o se desarrolla distinto, porque de un aula a otra hay cambios inimaginables, porque las percepciones de cada aula son distintas, incluso dentro del mismo grado. El mismo asunto, la misma temática o la misma habilidad que estoy desarrollando en cada niño se trabaja y se desarrolla diferente. Cuanto más un niño con discapacidad tendrá la necesidad de que se le tenga en cuenta sus fortalezas, sus habilidades particulares para atenderles. Para eso es necesario generar las valoraciones pedagógicas que permitan reconocer las capacidades y las necesidades particulares de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad. Otro imaginario es que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones sobre su vida. Hay que trabajar conjuntamente con la familia para establecer esa comunicación que le permita al niño o a la niña expresar sus sentimientos, sus gustos o sus intereses. Así, lo que sucede en este caso es que quizá para ellos sea más difícil expresar cuáles son sus intereses o cuáles son esos gustos o deseos, pero generalmente todas las personas, independientemente de que tengan discapacidad o que no la tengan, tienen intereses o deseos más desarrollados que otros. Es importante que esa comunicación sea fluida para poder aportar a ese proyecto de vida. Otro imaginario es que las personas con discapacidad no avanzan en el proceso de enseñanza, por lo tanto no pueden ser promovidas. Lamentaba escuchar recientemente una expresión de una de nuestras docentes de fortalecimiento que nos decía, es que al niño le hicieron el PIAR y lo pasan al siguiente grado y ahora es un problema en el siguiente grado. Esa es una expresión que desconoce todo concepto de inclusión, porque el niño tiene un ritmo de aprendizaje distinto al resto de su clase y siempre va a tener un ritmo de aprendizaje distinto. Y eso
en el caso de que el ritmo de aprendizaje sea menor, porque en algunos casos, en el espectro de las discapacidades, algunos niños desarrollan muchas más habilidades que sus compañeros, por lo que también resulta algo incómodo incluso para los maestros, que ellos siempre están preguntando, que siempre van más adelantados, que ya se cansan de hacer las actividades o terminan antes, etcétera. Entonces, no podemos concebir que las personas con discapacidad no avanzan. Su ritmo es distinto y entender que su proceso dentro del aula de clase siempre será distinto al de sus compañeros. Por lo tanto, hay que reconocer cuáles son esas potencialidades que tenemos que seguir fortaleciendo en ellos para ayudarlos a avanzar en su tránsito por la escuela. Hay que incorporar algunas de las recomendaciones en la incorporación del diseño universal para el aprendizaje en la práctica pedagógica. La inclusión tiene algunos componentes y uno de ellos es la permanencia, que es lograr que el estudiante se mantenga dentro del sistema educativo. Desafortunadamente, las personas con discapacidad que pueden acceder al sistema se encuentran con una barrera en cuanto a la permanencia, porque se agotan, son excluidos o tienen muchos problemas de discriminación por razón de la discapacidad. No se trata solamente de trabajar con los docentes, como lo estamos haciendo en este momento. También hay que trabajar con los estudiantes, contemplar una cultura institucional que se transforme a través del ejercicio de la toma de conciencia, de la promoción, de la valoración de las diferencias. Era lo que les comentaba al principio. No solamente ellos están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo a respetar, a valorar y a reconocer las habilidades en estas personas con discapacidad. El acceso. Es duro que una madre nos comente, para que mi hijo le dieran un cupo, yo tengo que llevar una carta. Ningún otro niño tiene que llevar carta para que le den un cupo, pero mi hijo sí. Entonces, no podemos cerrarle el acceso a un estudiante, indistintamente de su condición, a la escuela, porque tiene que lograr el ingreso oportuno y de calidad para los estudiantes con discapacidad en la educación regular. No existe, y de acuerdo al decreto 1421, no existe una, una matrícula específica o especial para las personas con discapacidad o un número de cupos. La oferta es la misma, la regular, la de todos, porque como todos tienen derecho a la educación. No se debe negar el cupo a los niños con discapacidad. Hay que reconocerles, hay que abrirles la puerta, hay que priorizarles su matrícula y garantizar de manera progresiva que la institución esté preparada para recibirlos. Sabemos que esto no es un cambio de la noche a la mañana. Sabemos también que existen muchas barreras de carácter estructural en las instituciones educativas que muchas veces asustan o nos conllevan a cerrar la puerta. No podemos limitarnos solo a estas situaciones y hay que reportar estas situaciones también ante Secretaría de Educación para que nos ayuden como instituciones educativas a consolidarnos como instituciones más inclusivas. En cuanto a la calidad, una de las principales barreras es la dificultad de los alcances de los aprendizajes establecidos en cada grupo. Por eso es importante construir la valoración pedagógica del estudiante, porque de esta valoración pedagógica es que salen los ajustes que se pueden hacer según la situación de discapacidad del estudiante. ¿Por qué? Porque la valoración pedagógica es lo que nos va a permitir determinar cuáles son esas potencialidades que debo seguir trabajando y cuáles son esas áreas de mejora que puedo abonar para que el estudiante siga creciendo en su proceso académico. Otra barrera relacionada con el componente de calidad es la poca articulación entre las diferentes áreas de gestión institucional. Por eso es importante la adecuación de los materiales, del espacio y de los servicios con base en los PIA. Es necesario que exista un trabajo articulado entre docentes, directivos, administrativos, familias de los niños y niñas, niñas y adolescentes. Esto permite que las acciones propuestas en el plan de mejoramiento puedan desarrollarse. ¿Cómo se va a alcanzar que nuestra institución sea más inclusiva si dentro de nuestro PMI no estamos incluyendo todas esas situaciones que se presentan a causa del análisis de las valoraciones pedagógicas y de la construcción de los PIE? Es necesario tener esas bases institucionales para poder exigir y para poder gestionar aquellos recursos desde las secretarías de educación. La participación limitada de la familia y de la generación de redes de apoyo. Las familias juegan un papel fundamental en la formación de los niños y de las niñas con discapacidad. Es importante poder trabajar desde las escuelas de padres con este tipo de padres en específico, porque sus necesidades y sus percepciones de la formación de sus hijos también es distinta. Por lo tanto, es importante que desde la escuela de padres se focalice a las familias que tienen niños con discapacidad y se pueda hablar o se puedan generar estrategias de acompañamiento para ellos.
Situaciones de repitencia o retiro. Las situaciones de repitencia o retiro lo que nos genera son estudiantes con discapacidad en nuestra edad. Por eso les comentaba que esto no puede suceder. El estudiante hay que garantizarle su acceso y su permanencia en el sistema, atenderle según la necesidad que está requiriendo para que él pueda alcanzar la calidad de vida que necesita, para que pueda pasar a la educación para el trabajo o a la educación superior, según su situación. Acceso y permanencia en el marco de la educación inclusiva. La recolección de información y el seguimiento de la evaluación son parte fundamental en la toma de decisiones en esta materia. Por ejemplo, nos permiten decidir sobre cómo organizar la oferta educativa, cómo flexibilizamos el currículo, cómo hacemos los ajustes en la metodología y las didácticas y cómo se construye la evaluación y el conocimiento de criterios, la construcción de criterios de promoción. En el decreto 1421 nos hablan de dos herramientas fundamentales para disminuir el tema de la deserción escolar y para atender a los niños con discapacidad, el DUA y el PIAR. El plan individual de ajustes razonables no es una planeación. Nos hemos encontrado con colegios que hacen plan individual de ajustes razonables, uno por asignatura, por ejemplo, un plan individual de ajuste razonable para matemática, uno para inglés, todo. El plan individual se hace por estudiante. No es una planeación, no debo hacerlo cada periodo. El plan individual de ajustes razonables se hace posterior a la valoración pedagógica y lo que nos indica son algunas orientaciones generales con relación a la discapacidad que presenta el estudiante y que permite que cada maestro desde la particularidad de su área haga los ajustes necesarios, teniendo en cuenta el conocimiento disciplinar del que él es poseedor y luego nos permita hacer mínimo 3 evaluaciones al año. Es decir, en las comisiones de evaluación y promoción deben estar los PIAR de los estudiantes con discapacidad y analizar si las evaluaciones o los criterios de promoción y evaluación que articulamos en ese PIAR se están cumpliendo o se están alcanzando. Es una herramienta de manejo individual que lo que hace es cualificar la planeación pedagógica. Permite registrar lo que hace y puede llegar a hacer el niño, niña o adolescente con discapacidad. Posibilita la consolidación de sujetos razonables que eliminan barreras identificadas y proporciona un espacio para incluir las acciones acordadas y socializadas con la familia. Otorga la oportunidad de establecer compromisos para todos los actores del sector educativo. El PIAR no requiere de un diagnóstico médico para su realización. Lo esencial es la valoración pedagógica. Entonces, si estamos haciendo PIAR sin valoración pedagógica, quiere decir que nos saltamos un paso. Y allí luego hablaremos sobre las valoraciones pedagógicas que nos hemos encontrado. 2. Permite identificar el rol y las responsabilidades de los docentes y de la familia. Muchas veces los docentes dicen que el problema es que le han dejado todo el trabajo al maestro y la familia se desentiende del estudiante. Dentro del PIAR hay unos acuerdos que debe cumplir la familia, unos acuerdos que debe cumplir los docentes, unos acuerdos que deben cumplir a nivel administrativo la escuela y así en general cada actor del proceso educativo. Está integrado al currículo, es decir, no es una planeación que se hace de forma paralela, es un insumo o más bien es una herramienta que nos permite cualificar nuestra planeación, transformar nuestra planeación. A partir del PIAR yo puedo transformar la planeación. Se convierte en un insumo para el plan de mejoramiento institucional. El PIAR nos va a arrojar información que debe estar incluida en el PMI. Su construcción es liderada por el docente de aula, con la participación del docente de apoyo o el orientador y otros profesionales que se encuentran en la institución educativa. Requiere de una observación sistemática, ojo, sistemática. No es una observación o una construcción de un solo maestro. Y aquí me detengo para decir que hemos encontrado valoraciones pedagógicas que dicen aspectos generales. Un aspecto general se le dará instrucciones precisas y claras para que el estudiante desarrolle sus actividades. Y ya, esa es toda la observación que hay. Valoraciones pedagógicas hechas por un solo maestro, que es el docente director de grupo. Esto es inadecuado. Las valoraciones pedagógicas también requieren una observación sistemática del estudiante de mínimo 15 días. En los procesos que llevamos desde Fundación Ayudemos, pues obviamente ya tenemos mucho más tiempo en el proceso de acompañamiento a los estudiantes desde las escuelas. Esa observación debe hacerse por todos los docentes que le dan clase a ese estudiante a través de los formatos de valoración pedagógica que vamos a ver más adelante.
Necesita de un seguimiento periódico, el cual estará en los tiempos definidos en el sistema de evaluación institucional de cada establecimiento educativo. Hasta este punto, algunas conclusiones son: algunas responsabilidades de las escuelas es diseñar la estrategia de acogida y bienestar para asegurar trayectorias educativas completas, actualizar el proyecto educativo institucional, PEI y manual de convivencia, implementar diseño universal para el aprendizaje, construir planes individuales de ajuste razonables, articular acciones intersectoriales, planear acciones de acogida para los niños y construir y ajustar el plan de mejoramiento institucional. En cuanto a los niños y niñas, deben conocer al personal de la institución, usar canales de comunicación, asistir participar en las actividades institucionales y favorecer el clima de convivencia escolar. Los docentes deben transformar la práctica pedagógica, flexibilizar el currículo. Digamos que esta parte de flexibilizar el currículo nos cuesta cuando consideramos que el estudiante, la evaluación está concebida como un examen final. Alguien nos decía, es que no puedo evaluar a ese estudiante, ¿cómo lo voy a evaluar? Cuando hablamos de la evaluación en este sentido, desconocemos que la evaluación es un proceso y que la evaluación no es un examen final. Yo a un estudiante, y no solamente un estudiante con discapacidad, en general, le puedo evaluar su disposición, la forma en la que entrega sus trabajos, su permanencia, sus avances a nivel de la construcción de su lenguaje, a nivel de la construcción de sus conceptos matemáticos, por ejemplo, a nivel de la capacidad de dar cuenta oralmente, por ejemplo, si no escribe, de los conceptos que hemos trabajado en clase, su participación en clase. A esto nos referimos cuando hablamos de la flexibilización del currículo. Realizar valoración pedagógica a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Articular el diseño universal para el aprendizaje con un modelo de evaluación flexible. Utilizar didácticas flexibles y accesibles. Y desarrollar interacción con niños y niñas y adolescentes basados en el reconocimiento, en el respeto y en la valoración de las diferencias. La familia, por su parte, debe apoyar el proceso de valoración pedagógica. Hay un apartado único y exclusivamente para la familia. Participar en las escuelas de familia o lo que llamamos acá escuelas de padres. Mantener una comunicación permanente con los docentes y directivos. Realizar acompañamiento a los niños en sus actividades académicas y transformar sus imaginarios con respecto a la diversidad. Esto es un trabajo importante y es importante porque incluso a los estudiantes sin discapacidad, muchos padres no cumplen con estos criterios, no los acompañan en el desarrollo de su proceso académico. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Bajo las consideraciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se establece que son o incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. ¿Quién es un estudiante con discapacidad? Es un niño, niña, adolescente vinculado al sistema educativo, en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en el aspecto físico, mental, intelectual o sensorial, que interactúa con diversas barreras actitudinales derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de infraestructura, de comunicación, entre otras, que pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad e igualdad de oportunidades. ¿Cuáles categorías de discapacidad son reconocidas en Colombia? En este momento tenemos la discapacidad física. Bueno, esto está emanado de la resolución 113 del 2020 del Ministerio de Salud. Entonces tenemos discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple. Dentro del CIMAT también se reconocen los trastornos. Aquí miramos algunas de esas discapacidades. Entonces, ya sabemos que una discapacidad física incluye a las personas que presentan de forma permanente deficiencias corporales que dificultan su movilidad. La discapacidad auditiva incluye a las personas que presentan de forma permanente distintos tipos de pérdida auditiva que les generan limitaciones significativas en la percepción de los sonidos del mundo. Para diferenciar si una persona sorda o usuaria de la lengua de señas colombianas o usuaria del castellano oral, se debe preguntar directamente a la familia. Discapacidad visual. Esta categoría incluye un conjunto amplio de personas con diversas condiciones oculares y capacidades visuales, que van hasta la pérdida completa de la visión, pasando por distintos grados de pérdida de la misma, lo que se conoce como baja visión.
La sordoceguera son las personas que presentan una alteración auditiva y visual, parcial o total. Y es la combinación de dos deficiencias sensoriales que le genera una dificultad en la comunicación y en la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la información. La discapacidad intelectual, que quizá es la discapacidad más común que hemos encontrado en el proceso de caracterización, son aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza estándares de independencia personal, por ejemplo, bajo control de esfínteres, o social, no alcanza a socializar con las personas o no sabe cómo hacerlo. Un ejemplo de eso, una persona con trastorno de espectro autista nunca va a entender analogías o no va a entender expresiones que tengan doble sentido, ¿verdad? No lo va a comprender. Para ellos, el lenguaje debe hacerse lo más básico y lo más exacto posible. Uno de los aspectos, incluido la comunicación, se les dificulta muchas veces comunicar, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional, la independencia personal en la casa o en la comunidad. Bueno, la discapacidad psicosocial mental, digamos que se confunde muchas veces con la discapacidad intelectual y son dos cosas distintas. Entonces, hablamos de la discapacidad intelectual cuando tienen que ver con deficiencias en las capacidades mentales. Ya les explicaba, como el razonamiento, resolución de problemas, el pensamiento abstracto. Pero la discapacidad psicosocial mental abarca a todas las personas que presentan diversos tipos de trastornos mentales, ansiedad, depresión y otros. Entonces, muchas veces desconocemos o quitamos la importancia a este tipo de trastornos que se ha vuelto muy común, o más bien no digamos que se ha vuelto común porque es más fácil considerar o más certero considerar que siempre han existido, pero se habían desconocido o se habían dejado de lado y que hoy están siendo mayormente percibidos, estamos dándole mayor importancia, los estamos discutiendo en espacios académicos como la ansiedad, la depresión y otros que alteran en modo significativo el desarrollo de las actividades cotidianas. Por ejemplo, aquí tenemos esquizofrenia, trastornos afectivos bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, estrés postraumático, entre otros. Si nos ponemos a pensar, conocemos personas que no están en el sistema educativo que están sufriendo de algún tipo de discapacidad psicosocial, pero no las estamos tratando de esta forma, sino que muchas veces las apartamos o les damos calificativos inapropiados. En esta categoría de discapacidad psicosocial se incluyen los estudiantes con diagnósticos de trastorno de espectro autista, porque digamos que la aparición temprana ocurre durante los primeros años de vida y se caracteriza por tres dificultades: déficit en la capacidad para establecer interacciones sociales recíprocas, es decir, algunos niños, porque no son todos, les cuesta en la interacción social, las expresiones de afecto, el roce, el tacto. Los problemas de comunicación, se les dificulta mucho más la comunicación en los asuntos del lenguaje y en las habilidades pragmáticas del lenguaje y la falta de flexibilidad comportamental y mental. Es decir, son muy estrictos en las acciones repetitivas. Por ejemplo, un niño con espectro autista puede generarle inconformidades a un docente porque le pregunta varias veces lo mismo, no reconoce normas de conducta como no interrumpir en una conversación, no reconoce normas sociales como no pararse en la mitad de la clase y acercarse hasta el maestro o hacia otro compañero, no reconoce que no lo quieren dejar jugar porque no les agrada su comportamiento, sino que simplemente entiende que no lo quieren dejar jugar y insistirá con el maestro hasta que lo dejen jugar, ¿sí? La discapacidad múltiple, esta categoría incluye a las personas que presentan dos o más deficiencias permanentes. Se recomienda, y presten mucha atención, queridos maestros, que no se clasifique a ningún niño en discapacidad múltiple, sino cuando su diagnóstico médico así lo indique. ¿Por qué? Porque si un niño que no tiene diagnóstico médico es autista, pero a la vez tiene una discapacidad auditiva y usted lo clasifica como una discapacidad, lo caracteriza, perdón, como una discapacidad múltiple, es posible que la discapacidad que mayor barrera le esté generando es la discapacidad auditiva y el niño no puede ser atendido, o sea, no se le hagan los ajustes razonables pertinentes a su discapacidad.
Se recomienda que solo se registre o se caracterice como discapacidad múltiple cuando el diagnóstico médico así lo indique. ¿Qué no es una discapacidad? Los trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Muchas veces los padres de familia nos dicen, es que mi niño tiene TDAH o tiene TDA. Estos trastornos específicos del aprendizaje escolar son trastornos del neurodesarrollo que con mayor frecuencia se presentan entre la población escolar. Dado el impacto que estos pueden tener sobre el desempeño escolar y la convivencia, se suele creer que quienes los presentan son personas con discapacidad, pero no lo son. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes que los presentan requieren ajustes razonables, es decir, les podemos hacer el PIA, se les hace el PIA para garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación. Entonces, según la clasificación, se caracteriza la presencia de un patrón persistente por más de 6 meses de inatención, hiperactividad, impulsividad y de una manera más frecuente y grave en otros individuos del mismo grado de desarrollo. Aquí miramos algunas características de los trastornos específicos del aprendizaje escolar, como por ejemplo, trastornos específicos de la lectura, donde el niño omite por la sustitución, inversión y adición de letras o sílabas. Esto no es cuando el niño está en el proceso de aprendizaje de la lengua que le suceden estas situaciones por falta de práctica, ¿no? Es algo permanente que a pesar de que se han hecho todos los procesos académicos, el estudiante no alcanza, entonces ya requiere una atención desde el sistema de salud para determinar que el niño tiene un trastorno específico de la lectura y que obviamente este proceso requiere de algunas terapias para que él, de una manera más lenta, continúe con su proceso de adquisición de estabilidad. Trastornos específicos de la escritura. Aquí tenemos las disgrafías, aquí tenemos una cantidad, digamos, la dislexia, otros trastornos específicos del tema de escritura que, vuelvo y le repito, tiene que ver con una situación persistente que a pesar de haberse hecho todos los ajustes y de a pesar de haberse avanzado en todos los procesos, no se ha superado. Igual sucede con los trastornos específicos del cálculo, como la discalculia, entre otros. ¿Qué tipo de información se necesita para dar cuenta de una discapacidad de un niño, niña o adolescente? Se espera, ojo, se espera que la documentación entregada cuando un niño llega a una escuela, uno, sea el diagnóstico con el que cuenta el niño, es decir, el nombre de la enfermedad, la lesión, el síndrome u otra condición de salud que origina la discapacidad. Algunos ejemplos de diagnóstico son parálisis cerebral, hipoacusia o síndrome de Down. Es importante que ese diagnóstico cuente con el nombre del niño y de la niña y con la firma de los responsables de salud y de la entidad que emite ese diagnóstico. La categoría de discapacidad que mejor describa la condición del estudiante de acuerdo con las categorías establecidas por la resolución 113 y la información sobre la intervención en salud, la rehabilitación que ha recibido el niño. Otra información importante es sobre la trayectoria escolar. Esto se hace a través del PIER, ¿verdad? Ten en cuenta que no tener un diagnóstico o no contar con un certificado de discapacidad no es una razón para que el niño o la niña no sea matriculado. La falta de documentos no puede impedir la garantía del derecho a la educación. Los documentos que se les debe solicitar a las familias para certificar la discapacidad de un niño, entre los documentos está el certificado de discapacidad expedido por el médico tratante. Las instituciones educativas no diagnostican ni tratan discapacidades. No es su rol y no es su función. Nosotros no podemos generar un diagnóstico en la escuela y tampoco somos tratantes de médicos o terapéuticos de la discapacidad. Por eso lo hace un equipo multidisciplinario de salud y lo debe hacer la entidad prestadora del servicio de salud. Resultados de valoraciones clínicas y el informe pedagógico o PIAR que proviene de la otra institución. Digamos que el PIAR, para hacerles como una correlación, sería como ese observador del estudiante en el caso de los niños con discapacidad. Es importante que todos los documentos cuenten con la identificación del estudiante, la fecha en que se emite y el logo de la institución o firma del profesional correspondiente. ¿Qué sucede si una niña o un niño adolescente que se presume presenta discapacidad no cuenta con la documentación que lo certifique? La respuesta es que aun cuando la niña, el niño o el adolescente no cuente con la documentación que certifique su discapacidad, debe ser matriculado, asignándole de manera transitoria la categoría de discapacidad con base en la información que suministra la familia. Para eso, el sustento es la valoración pedagógica. Ojo, hay, digamos que alguna vez un rector me comentaba y me decía,
¿cómo yo me voy a ganar ese problema con una familia caracterizándole a su niño en una discapacidad? Esto no se hace a espaldas de la familia. La familia es garante de este proceso y la escuela, además de hacer la caracterización transitoria, debe además solicitar por escrito a la familia que haga el proceso por su entidad de salud. Lo que puede hacer es una remisión a la EPS o a la entidad de salud del menor para que la familia haga el proceso. De esa forma, usted hace su proceso como institución educativa de ayudar o apoyar al padre de familia en la identificación o el diagnóstico del estudiante. Pero quien lo diagnostica es la EPS. No caracterizamos al estudiante sin el reconocimiento de la familia, sin esa información que nos suministra el padre o la madre. Imaginarios que nos permiten tener, que no nos permiten o que no permiten tener un buen dato. Por ejemplo, un rector que decida que no va a recibir o no va a matricular estudiantes si no traen certificado de discapacidad. O un profesor que piense o un coordinador que piense que pidamos el certificado de discapacidad solo a los niños que se les note la discapacidad, a los que lo ameriten. Por ejemplo, hay niños que a pesar de tener trastorno de espectro autista son niños muy funcionales y que en general son muy buenos estudiantes y que se manejan autónomamente. Entonces no le pidamos a ellos, porque como a ellos no se les nota, como la discapacidad de Nicolás es tan evidente y todos sabemos que la tiene, no le voy a pedir ningún certificado. A la variante de discapacidad de CIMA, sin más. Es decir, el secretario va y le dice, es que ese niño evidentemente, ese niño tiene X discapacidad, pongámosle esa. No, hay que pedirle y hay que ayudar en ese proceso, hacer la remisión para que se desarrolle el proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque si el niño no avanza en su proceso de diagnóstico en el sistema de salud y no se le reconoce su discapacidad, pierde la posibilidad de ser tratado terapéuticamente a través del sistema de salud, quien es responsable de este aspecto. Por ejemplo, otro pensamiento es de Natalia, ya tenemos la valoración pedagógica, eso basta. De pronto le pedimos un examen de coeficiencia intelectual. Miremos algunas respuestas de nuestra profesora. Dice, profesor Ciro, que es el señor rector, a ningún niño o adolescente se le puede negar el derecho a la matrícula, tenga o no discapacidad. Todos tienen derecho a la educación. Profesor Alberto Yair, todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, independientemente de que se les note o no se les note, deben tener su certificación. Nuestra tarea es trabajar articuladamente con el sector salud y con la familia para que puedan ser adecuadamente valorados, diagnosticados y certificados. Doctora Leslie, aunque la valoración pedagógica es muy valiosa e importante, no es su fin identificar si un niño o niña tiene discapacidad. Nos puede orientar, pero no es suficiente. Y de ninguna manera debemos solicitar evaluaciones de coeficiente intelectual, pues en el modelo actual, la discapacidad intelectual se relaciona con las limitaciones en el funcionamiento adaptativo, que determina el nivel de apoyo que requiere la persona, no con los resultados de una prueba de inteligencia. Entonces aquí miramos algunas recomendaciones específicas y me voy a detener particularmente en la que tiene que ver con, con discapacidad múltiple. Se debe usar la categoría múltiple solo cuando la certificación de discapacidad emitida por la institución de salud así lo indique. Entonces le reitero esta recomendación. Vamos a hablar ahora sí de la famosa valoración pedagógica. La valoración pedagógica permite a la institución educativa tener un perfil de las fortalezas y necesidades específicas de los grupos, con el fin de proporcionarle mejores oportunidades de aprendizaje significativo y equitativo para todos. La valoración pedagógica constituye un ejercicio de análisis, ojo con esa palabra, de los niños, niñas y adolescentes por parte de cada maestro en los distintos escenarios que configuren el espacio escolar. Clases, recreos, tiempos de ocio, salidas pedagógicas, presentaciones, eventos formales como izada de bandera, grupos deportivos, de teatro, etcétera. Para esto es importante tener en cuenta todas las dimensiones humanas desde su componente intelectual, social y emocional. En el sistema educativo colombiano se han tenido en cuenta 3 modelos para hacer la valoración pedagógica. El multidimensional del funcionamiento humano, propuesto por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, el modelo de calidad de vida y de desarrollo, el modelo de calidad de vida, discúlpeme, y el modelo de capacidades. Entonces vamos a mirar aquí cómo se logra.
voy a saltarme porque aquí tenemos la explicación de cada uno de esos modelos para su lectura y cómo lo hacemos. Entonces, voy a mostrarles este documento que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Una pregunta que nos han elevado nuestros referentes, nuestros docentes de fortalecimiento, es que, también nos la mencionaron los orientadores escolares en las reuniones, era que lo que pasa es que cada operador cuando llega trae su logotipo y entonces tenemos que cambiar el formato. La valoración pedagógica no es una construcción de ningún operador. La valoración pedagógica o los formatos de valoración pedagógica que existen son una construcción del Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, invitamos a las escuelas a que sea el membrete de su institución lo que se anexe en ese formato. De esa manera, usted se evitará este tema de si es de un operador o es del otro. Estos son documentos documentos públicos y están construidos para las instituciones educativas del país. No son un bien individual. Entonces, esta es una de las formatos que están dentro del mismo documento que les mencioné anteriormente. Tiene que ver con la identificación de la información del estudiante, datos generales de sus cuidadores, composición y dinámica de la familia de ese estudiante con discapacidad. Este primer proceso es abanderado por el docente orientador. También puede recibir apoyo del docente de fortalecimiento y además, si en alguna institución lo amerita, el coordinador también puede apoyar este espacio. Composición y dinámica familiar. También es necesario especificar los ingresos de la familia. Historia de vida y situación actual del estudiante y su familia. También hay otro apartado que no lo coloqué aquí, pero tiene que ver con la historia de vida del niño desde sus primeras etapas. Redes de apoyo con las que cuenta la familia. Datos generales nuevamente del estudiante. La percepción, ojo, esta información son entrevistas semiestructuradas, ¿verdad? Estas preguntas se las hacemos a la familia, al cuidador, ¿verdad? Y estas son para el estudiante. Si pueden ver, le preguntamos, dame tu nombre completo. Una vez ya tenemos toda la información que nos ha otorgado la familia, ahora le entrevistamos al estudiante, dame tu nombre completo, ¿sabes cuál es tu fecha de nacimiento? Todo esto un profesional, como un docente orientador, le va dando información acerca del niño. Percepción del estudiante sobre su propia vida y percepción del estudiante frente a su situación escolar. Retomando los modelos multifactoriales del funcionamiento humano y calidad de vida que ya mencionamos, estas orientaciones proponen que la caracterización educativa se realiza atendiendo a estas dimensiones: contexto y vida familiar, habilidades intelectuales, bienestar emocional, conducta adaptativa, salud y bienestar físico, participación e inclusión social y metas de aprendizaje. Para eso, también se diseña, digamos que un instrumento, ya se los voy a mostrar todos dos, pero quiero hablarle primero de cómo se recolecta la información para esos instrumentos. En el caso de contexto y vida familiar, son las entrevistas que les mostré anteriormente. El docente de apoyo y el equipo interdisciplinario, cuando hablamos de docente de apoyo en este documento, nos estamos refiriendo al docente de orientador, el equipo interdisciplinario, que ahí está el docente de fortalecimiento, el coordinador o el equipo que hayan construido para eso, se encarga de recopilar la información a través de entrevistas con los padres, acudientes y cuidadores con el estudiante. Deben recogerse las voces del estudiante y de sus cuidadores. Dice aquí que se puede recabar la información propuesta para esta dimensión. Se sugiere emplear una subescala de bienestar. Dentro de las habilidades intelectuales, dentro de esta dimensión de habilidades intelectuales, está la percepción de los maestros de aula con respecto al rendimiento del estudiante en sus asignaturas. Van a evaluarles la atención, los procesos de razonamiento, las competencias de lectura y escritura, la memoria, el lenguaje y la comunicación, las funciones ejecutivas, el dominio de los contenidos específicos. ¿Cómo se recoge la información? Para esta dimensión se recomienda que la información, que cada maestro, cada docente de aula y docente de apoyo, después de un periodo de observación del estudiante de al menos 15 días, ojo, den cuenta de esa percepción en torno a las habilidades intelectuales del estudiante. El docente puede basarse en la observación de aula, en los resultados de las actividades que ha trabajado con el estudiante, en evaluaciones, todo lo que él considere pertinente. El docente debe compilar, ¿verdad?,
y sistematizar todas estas percepciones para poder construir un informe de esta valoración pedagógica. Aquí es importante identificar las cualidades y las capacidades de los estudiantes frente a qué tareas sí logran evidenciar las habilidades aquí descritas y cuáles no, y qué apoyos precisan. Entonces, vamos a mirar los instrumentos ya específicos que hemos construido o que hemos, digamos que, estructurado para ustedes. Tenemos que tenemos aquí, ¿me confirman si están visualizando la entrevista semiestructurada? Por favor, equipo de referentes. Estamos visualizando la entrevista semiestructurada inicial para padres y cuidadores. Gracias. Entonces, la entrevista semiestructurada inicial para padres y cuidadores tenemos, miren, ya la hemos organizado de esta manera. Vuelvo y le repito, la Fundación coloca su membrete, pero esto es un documento del Ministerio de Educación Nacional que nosotros estamos adaptando a las necesidades del contexto, en este caso, el docente de Santa Marta. Entonces, aquí tenemos toda esta información que les va a servir a los docentes orientadores y junto al docente de fortalecimiento para hacer las entrevistas a las familias, a los padres. Seguramente ustedes estarán mirando cuáles informaciones pueden unificar, cómo lo van a hacer, cómo se van a organizar. ¿Sí? Ese en el caso de la entrevista semiestructurada. En cuanto a la valoración, en cuanto al formato de valoración pedagógica, tenemos acá el de las habilidades intelectuales. Habilidades intelectuales, nosotros hemos colocado, hay una escala de siempre, siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, nunca. O hay otra escala que va del 1 al 5. Nosotros hemos colocado la escala en sí y no, ¿verdad? En cuanto a motivaciones extrínsecas e intrínsecas, la atención selectiva, la atención sostenida y dividida, los procesos de razonamiento del estudiante. ¿Esto quién lo hace? En este punto me detengo. ¿Quién debe construir, de redactar o resolver o llenar este formato de valoración pedagógica? Todos los docentes que le dan clase al estudiante, porque no es suficiente la valoración pedagógica del director de grupo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo nos vamos a reunir en una sesión todos los docentes que le dan clases a estudiantes. No, es que nuestro colegio no nos da tiempo para eso. Lo hace individualmente, se le entrega el documento o se puede incluso colocar en un Google Form este documento y usted lo hace cada profesor. No, tampoco se puede porque todos los profes dicen que es mucho. Entonces, ustedes también como docentes orientadores, como rectores, como coordinadores, ustedes pueden pedirle al docente, decirle, bueno, para este estudiante vamos a tener en cuenta si son 12 docentes, por lo menos 8 de los 12 docentes van a hacer la valoración pedagógica. Lo ideal es que sean todos, para que la visión del estudiante sea una visión completa. Créanme que este es un trabajo que pareciera un trabajo grande, pero que nos va a facilitar muchísimo el proceso hacia dónde caminar con el estudiante, porque las respuestas sobre qué hacer y cómo hacer con un estudiante con discapacidad están ahí. Porque nosotros vamos más adelante a darles algunas orientaciones y algunas didácticas específicas según la discapacidad. Pero como les decía, cada niño requiere ajustes particulares dependiendo de su contexto, de su crianza, de la forma como vive, de la forma como se ha desarrollado, de cuánto avance terapéutico tenga en su proceso de salud, etcétera. Por eso las respuestas siempre van a estar en el estudiante y en los docentes que están alrededor de ese estudiante. Y tener la percepción de todos les va a facilitar muchísimo más el trabajo. Mis estimados profesores, luego de esta valoración pedagógica se debe construir un informe de esa valoración pedagógica. ¿Quién construye ese informe? Para eso que van a tener el acompañamiento, los docentes orientadores van a tener el acompañamiento de los docentes de fortalecimiento de la Fundación Cristiana Ayudemos, que está ahí de la mano con ustedes para ayudarlos a construir los informes de valoración pedagógica. Estos informes van a reconocer el contexto de vida familiar, las habilidades intelectuales de cada uno de los estudiantes, cuál es su conducta adaptativa y su bienestar emocional, su salud y bienestar físico, su participación e inclusión social y las fortalezas y limitaciones que tenga cada uno de ellos. Al mismo tiempo, nos van a ofrecer unas metas de aprendizaje, es como un informe, yo sé que muchas instituciones lo hacen,
como un informe de acuerdo a la situación particular del joven, luego de haber recabado todos los datos que nos permita dar, por ejemplo, en este caso de Juan Pablo, algunas metas o adaptaciones para los aprendizajes, como son disminuir la cantidad de trabajo, en cada cierto tiempo, cuando se vea distraído, ayudar a retomar el hilo del tema, permitir trabajar de modo individual, cuando lo vean nervioso, hablarle con calma, ¿sí? Entonces, a este punto para mí era fundamental llegar porque de aquí vamos a saltar a la construcción del PIAR y todo ya lo vamos a tener. Toda la información que necesitamos para la elaboración del PIAR la vamos a tener con la valoración pedagógica. Por eso, invitarlos a que no nos cerremos a la idea de entender este tipo de instrumentos como un aliado para mejorar el proceso educativo. No percibamos el PIAR o la valoración pedagógica solo como un formato más. Entendamos que si hacemos el debido proceso de indagación y de recabar la información que nuestros estudiantes necesitan, entonces lograremos que nuestros estudiantes puedan vencer todas las barreras de aprendizaje o todas las barreras que tienen en su entorno que le impiden que de verdad sea inclusivo. Entonces, mi invitación, queridos docentes, a que de una manera respetuosa empecemos a trabajar por los estudiantes, empecemos a trabajar por los niños con discapacidad, empecemos a reconocer esas posibilidades que hay en ellos y empecemos a trabajar mancomunadamente para lograr ese cambio y esa transformación que esperamos. Muchísimas gracias. Quiero saber si de pronto dentro del equipo de referentes, después de esta intervención, tienen alguna pregunta. Cordy, más que alguna pregunta, pues era afianzar algo que dijiste ahora sobre la importancia de que los niños que tienen discapacidad estén con sus pares, sobre todo mirándolo desde el aprendizaje por imitación. ¿No sería bueno que estén en cursos diferentes o con niños de menores edad, debido a que en lo que tiene que ver con el aprendizaje por imitación ellos observan y imitan los comportamientos que tienen sus compañeros y también a eso le va a contribuir al desarrollo de sus habilidades y a pertenecer y a sentirse parte de su mismo grupo de edad, lo que va a repercutir en su motivación, en su desarrollo emocional? Entonces sería de lo que puntualizar en ese punto donde es importante que ellos se encuentren en el salón, pues, acorde a su edad. Excelente, Andrés. Así es, tú lo has dicho en tu profesionalismo, lo has dicho claramente. E igual así lo implica la norma. Los estudiantes deben estar con personas de su edad cronológica. Recuerden que digamos que una de las metas fundamentales de que un estudiante con discapacidad acceda al sistema de educación para todos, el general, es que aprendan a socializar, a que puedan encontrarse con otros pares, que puedan aprender conjuntamente. Por eso es fundamental que los niños con discapacidad estén con esos estudiantes que tienen su misma edad cronológica. En este punto, por eso es tan importante evitar que los estudiantes con discapacidad lleguen a la repitencia. Digamos que la única razón por la que un estudiante con discapacidad pueda repetir un año escolar es porque el estudiante no asistió, digamos, nunca fue, la familia se desentendió, no hubo manera de evaluarle el proceso, no hubo manera de acompañarlo, pero él debe transitar por el sistema educativo y eso es una garantía que como maestros, que como institución debemos dar para que el niño jamás quede en estado de extraedad, ¿sí? A mí me dolía mucho escuchar a madres cuidadoras mencionando temas como, y me perdonan la expresión tan cruda y no corresponde al ambiente académico, que muchos niños se quedaron brutos porque no accedieron a la escuela, porque no pudieron nunca llegar a la escuela, porque efectivamente todas las luchas que han vivido las han llevado y nos tienen hoy, así como han vivido luchas sociales para alcanzar derechos fundamentales, también estamos viviendo luchas sociales para que todas las personas, independientemente de su situación de salud, puedan ingresar al sistema educativo y acceder a la educación y a la socialización que implica la escuela. Gracias, Andrés, por tu intervención. ¿Alguna otra pregunta? Señores referentes, que ustedes consideren que luego de la explicación no se haya abordado, quizá de lo que han encontrado en las escuelas. Yo traté como de, digamos que de resumir un poco lo que nos mencionaron los docentes de fortalecimiento, pero de pronto alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta. Hola Meli, buenos días. Buenos días, Esther.
¿cómo se retroalimenta el estudiante a partir de la valoración que se realizó, a partir de la valoración que se realiza o esos ajustes que se dan para él? Bueno, la valoración pedagógica a quien le da la información es al maestro, ¿cierto? La valoración pedagógica lo que va a permitir es que como docentes, como orientadores escolares, como docentes de fortalecimiento, como administrativos de la institución, reconozcamos ampliamente la situación del estudiante con discapacidad. De esa forma poder tomar decisiones. Es una de las grandes quejas. Los maestros nos dicen, ¿cómo vamos a hacer ese PR? ¿De dónde nos vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé cómo hacer. Entonces, la respuesta está en la valoración pedagógica. Vuelvo y les digo, la respuesta está en los mismos estudiantes. Así como cuando un estudiante no aprende, por ejemplo, no aprende de memoria las tablas y el maestro se inventa un vallenato, una canción, un reggaetón para enseñarle las tablas de multiplicar. Eso lo hace, ¿por qué? Porque él ha identificado que de pronto de esa manera los niños a través de la música aprenden más. Él ha recabado una información, aunque no lo haga sistematizado. La valoración pedagógica nos permite sistematizar las particularidades de ese estudiante con discapacidad para poder tomar determinaciones en el proceso didáctico y pedagógico en el aula. Entonces, realmente la retroalimentación se realiza cuando el estudiante recibe esa educación flexibilizada y transformada de acuerdo a los requerimientos que él tiene. Y obviamente también permite aportar a las familias esa información, porque muchas madres o padres y cuidadores desconocen también, si las personas en el ambiente académico apenas estamos tanteando, porque yo considero, y créanme que me he metido en muchos videos y en muchas páginas, y considero que todos estamos tanteando, aprendiendo, buscando, leyendo. Ahora miramos, por ejemplo, que ya se puede hacer el PR con inteligencia artificial. O sea, todos estamos buscando, aprendiendo, reconociendo posibilidades, cuanto más las familias. Pero las familias tienen esa otra mirada, la mirada humana, la que no tiene que ver con cómo aprende, ¿no? Sino cómo vive, cómo se desenvuelve humanamente esta persona. Entonces, va a retroalimentar no tanto al estudiante en términos específicos, pero sí al docente, a la familia, y el estudiante va a recibir en efecto el mayor beneficio al poder recibir una educación adecuada para su discapacidad o para su situación. Otra pregunta, mis queridos referentes. Bueno, más que una pregunta, más bien es como un aporte, y partiendo de todo lo que dices, considero que es importante reconocer pues que si bien es una tarea que debe ser articulada, pero también con mucha disposición y con mucha vocación desde el quehacer. Entender de que no todos los niños aprenden ni al mismo ritmo ni de la misma manera, pero sí tratar de vincularlo a esos niños que llamamos regulares, que aprenden de una manera distinta. Entonces, entender también y tener la disposición de poder hacer o tomar acciones, instrumentos o herramientas que le faciliten a él, también ir a un ritmo mucho más avanzado. Así es, muy bien, muchas gracias, Estefi. Si no hay otra pregunta, vamos a finalizar aquí nuestra intervención y esperamos, queridos maestros del Distrito de Santa Marta, que toda esta información que les estamos aportando les sea útil para su proceso y que definitivamente podamos marcar una huella en este camino que estamos iniciando. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.